¿Cuál es un dato totalmente random? En la época de la Revolución Francesa, la mayoría de la gente de Francia no hablaba francés. Hablaban idiomas regionales, occitano, bretón, vasco. El juego del Monopoly fue creado por anticapitalistas que querían probar que el capitalismo no era justo, pero los dueños actuales se lo robaron, lo registraron y ganaron millones con él. También quitaron las pequeñas líneas que decían que era sobre lo malo del capitalismo en la vida real. Este potencialmente cambió el curso de la historia. El Kaiser Guillermo II del Imperio Alemán fue el gobernante de Alemania durante la Primera Guerra Mundial. Aunque técnicamente era una monarquía constitucional en ese entonces, Alemania, y especialmente su ejército, operaba más como un estado monárquico autocrático. Los altos rangos del ejército alemán dependían del patrocinio personal del emperador para el avance profesional. La cosa es que, él era un poco infantil, así que, para dar esos ascensos, humillaba a la gente. En 1908, Dietrich von Ulsen-Esseler era el oficial alemán de mayor rango y solo tenía 56 años. Él falleció de un ataque mientras bailaba para el Kaiser vistiendo un tutú rosa y un sombrero de plumas. Se presume que el ataque fue debido al estrés y la vergüenza de la situación. Si él hubiera seguido vivo, él hubiera comandado al ejército alemán en la Primera Guerra Mundial. En vez de eso, ellos entraron a la guerra liderados por generales que llegaron a su rango sin haber comandado nunca a un ejército en el campo. Y ese es mi dato inútil de hoy. Las langostas hacen del uno a través de su cara, justo por debajo de sus ojos. De hecho, hacen del uno en la cara de las demás para comunicarse o antes de una pelea. Las langostas tienen orificios para hacer del uno justo debajo de los ojos y los usan para aparearse o pelear. La palabra láser es un acrónimo. Significa amplificación de luz por emisión de puntos estimulada de radiación, en inglés, Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. De hecho, muchas cosas random son acrónimos. La revista Time, The International Magazine of Events, MIMS, Mars y Murries, Yahoo, Yet Another Hierarchical Official Oracle, Zip Code, Sound Improvement Plan Code. Netflix fue fundado antes que Google. En el 2000, Netflix ofreció venderse a Blockbuster por algo como $50 millones, pero Blockbuster rechazó la compra convencido de que era un mal negocio y que la gente siempre querría ir a rentar las películas. Esto fue antes de que el streaming siquiera fuera una idea en la mente de Reed Hastings. El streaming aún era una tecnología muy nueva y la mayoría de la gente aún tenía módems de marcación por lo que no era factible. El café instantáneo primero fue creado para las raciones de la Segunda Guerra Mundial. Los científicos que estudian insectos y cucarachas a menudo desarrollan alergias a ellos. Al mismo tiempo, a menudo desarrollan alergia al café instantáneo. Nunca en tu vida busques la cantidad de partes de insectos y desechos de rata aceptados por las autoridades de salud. Es más probable que alguien tenga un ataque un lunes en comparación con los demás días, debido al estrés que viene con el inicio de una nueva semana. El fax se inventó antes que el teléfono. El encendedor se inventó antes que los cerillos. Tu cerebro prefiere poner tu humor en uno con el que te hiciste sentir cómodo. Así que literalmente te puedes entrenar para siempre estar triste o feliz o ansioso, etc. Disney World en Florida está construido en una red de túneles que reflejan el parque para que los miembros del elenco puedan ir a diferentes partes sin arruinar la inmersión. Aunque es una forma en que el elenco puede ir a otro lugar sin usar un traje equivocado en un área del parque, el propósito principal es almacenar y transportar la basura. Hay muchos cuartos, nichos y áreas designadas para almacenar basura hasta que la sacan a los grandes basureros en la entrada de empleados. Como consecuencia, la mayoría de los recuerdos de los empleados son del olor de basura podrida. Otro dato es que la mayoría de los túneles están en la superficie. La infraestructura y los túneles se construyeron primero y el parque se construyó en el segundo piso. La única parte del túnel que está por debajo del suelo está directamente bajo el castillo y requiere de una bomba funcionando todos los días las 24 horas para evitar que se inunde porque el nivel freático es muy alto en Florida. Las langostas pueden vivir para siempre, siempre y cuando sean capaces de mudar de piel. Eso significa que puedes terminar con una langosta del tamaño de una ballena si la puedes ayudar. Otro problema es cuidar el consumo de calorías. Así que, si hubiera una organización dedicada a ayudar a una langosta a llegar al tamaño de una ballena, podría hacerlo. Creo que la teoría ahora es que, en algún punto, mudar de piel toma mucha más energía de la que la langosta puede soportar, así que fallece porque literalmente no puede comer lo suficientemente rápido para recuperar la energía consumida.
Los antiguos europeos creían que si molían los huesos de sus grandes guerreros o animales sagrados y los mezclaban con el hierro al forjar una espada, la espada tendría sus espíritus y serían más fuertes. Lo que ellos no sabían es que, al agregar los huesos molidos, estaban introduciendo carbono a la mezcla y creando acero al carbono, que es más fuerte que el acero normal. Así que sí hacían más fuertes sus espadas al agregar los huesos sagrados, solo que no de la forma que ellos creían. Eddie Van Halen una vez causó que un amplificador se incendiara después de tocar un solo de la canción de Michael Jackson, Beat, en el estudio. Él aparte hizo el solo como un favor y nunca le dieron los créditos ni le pagaron. No se puede aterrizar en Júpiter, Saturno, Neptuno o Urano porque son supuestos gigantes de gas y no tienen superficie. Con eso dicho, tampoco puedes volar a través de ellos. Las condiciones dentro de ellos son tan malas que te aplastarían completamente y destrozarían la nave. El punto rojo en Júpiter de hecho es una tormenta, y es más grande que la Tierra. Urano tiene 2 conjuntos de anillos. El conjunto interior consiste de 9 anillos y el exterior de 2. Hay mucho que hablar sobre si podremos colonizar Marte o no. Sería muy difícil debido a las temperaturas congelantes, la poca gravedad, la radiación aparente y su atmósfera está compuesta principalmente de dióxido de carbono, nitrógeno y argón. Nuestra mente está evolucionando cada segundo en algo nuevo. Se adapta a sí misma para afrontar cualquier trauma del que ha sido testigo y eso puede ser algo genial. Pero, si piensas en ello, significa que se está deteriorando a sí mismo con el fin de sobrevivir. Somos como somos ahora porque de otra forma no pudiéramos sobrevivir en esta sociedad y en este mundo. Si la mente de alguien no puede cambiar y adaptarse, entonces ese alguien se vuelve loco en cualquier forma y explicación que puedas pensar. Esto, para mí, es aterrador. Los neandertales eran una especie diferente de Homo sapiens y fueron una de las últimas especies con las que nos podíamos reproducir antes de que se extinguieran. Algunas poblaciones de humanos modernos aún tienen ADN de neandertales. Cuando los Beatles grabaron por primera vez Love Me Do, contrataron a un baterista de sesión llamado Andy White ya que el productor George Martin no estaba seguro de la habilidad de Ringo. La esposa de Andy, Thea, era la voz en inglés de Muriel de Coraje el perro cobarde. Cuando una mujer está embarazada de una niña, esa niña ya lleva los óvulos que algún día se convertirán en los nietos de esa mujer. Si gritas en una olla de agua durante 70 años, hervirá. No es ilegal escapar de la prisión en Bélgica. La libertad es un deseo fundamental de los humanos y castigar a alguien quitando su libertad es como castigarlo sin respirar. No recuerdo los detalles, pero hay una idea filosófica: obligar implica poder. No puedes insistir en algo que no se puede hacer. Así que no pueden obligar a alguien a que renuncie a su deseo fundamental de ser libre. Ahora, dañar la propiedad del Estado, sobornar o atacar a los guardias de la prisión y cosas así, sí es ilegal. Y si te atrapan haciéndolo, te llevarán de nuevo a la cárcel para cumplir con tu sentencia, pero el simple hecho de escapar no tendrá ninguna repercusión. Como una semana antes de que la montaña rusa del Gran Oso se abriera en el Parque Hershey a finales de los 90, alguien se dio cuenta que solo la probaron con los muñecos promedio. Cuando hicieron pruebas con muñecos más altos, los pies de los muñecos golpearon un riel cuando pasaron juntos a otro carrito y eso causó que sus piernas salieran volando. Esto requirió un rediseño, una reinstalación y un retraso en la apertura hasta la siguiente temporada. Eso resultó en que fuera la montaña rusa más costosa jamás construida en ese entonces. Si alguna vez te ataca un gorila enojado, la mejor estrategia es quedarte en tu lugar y apartar la mirada. Correr les hará saber que pueden dominarte y cualquier contacto visual es un obvio reto. Antes, las familias pobres almacenaban su soya en una olla en la esquina del cuarto. Luego la vendían a curtidores para curtir pieles. Así que, hace mucho tiempo, no tenías una alfombra o un piso de madera a menos que tuvieras dinero. Solían poner ramas o pasto seco en el piso en la entrada a la casa. Por eso es costumbre cargar a la novia por la entrada para que no se tropezara con eso. Violet Jesse fue una azafata en los barcos de pasajeros a inicios del siglo XX. Ella estaba a bordo de los buques de clase olímpica cuando tuvieron sus más conocidos desastres. El RMS Olímpica arrastró a un buque más pequeño de sus amarres durante su salida y los dos se estrellaron. Ambos buques sobrevivieron. Ella también estuvo en el RMS Titanic. Todos sabemos lo que pasó. El HMHS Britannic fue equipado como un barco hospital, colisionó con una mina submarina y se hundió en el Mediterráneo. Bahía Elite apenas sobrevivió a ser arrastrada a las hélices giratorias al saltar a los barcos salvavidas.
Hay una especie de medusa que ha logrado la inmortalidad. El nombre de la especie es Turritopsis dornii y son extremadamente pequeñas, más pequeñas que la uña de un meñique y con 90 tentáculos. Lo que las hace ser conocidas como inmortales es su forma única de responder al hambre y al daño físico. Ellas retroceden en su proceso de desarrollo volviendo a ser un pólipo. La mejor forma en la que puedo explicar lo que pasa es que no solo es como si volvieran a nacer, sino que crean amigos y liberan una colonia de medusas genéticamente iguales. El rosa solía ser usado como el color común de los hombres y el azul de las mujeres. El rojo era visto como un color de hombres ya que representaba la sangre y la fuerza y el rosa solo es un rojo más claro. Así que la gente lo veía como un color masculino. El azul representaba la pureza y era preferido por las mujeres. Eso cambió por la época de la Segunda Guerra Mundial, posiblemente como resultado de que a los gays los obligaban a usar un triángulo rosa en los campos de concentración. Además, el color rosa fue nombrado por una flor del mismo nombre. Los agujeros negros rebeldes existen. Eso significa que hay agujeros negros que están precipitándose a través del cosmos. Es posible que alguno venga en dirección nuestra y para cuando nos demos cuenta será demasiado tarde para hacer nada para salvar a la humanidad. Debido a eso, sería lógico que el astrónomo que se dé cuenta no lo compartirá, lo que significa que la mayoría de la humanidad no sabrá nuestro destino hasta que la fuerza del agujero negro destruya a la Tierra. Dulces sueños. El ancho de las vías del tren es de 1.435 metros, raramente específico, ¿verdad? En los Estados Unidos se basaron en las primeras locomotoras, que se basaban en los carros que recorrían los caminos extremadamente duraderos trazados por los romanos por toda Europa. Esos caminos tenían surcos, y si eras más ancho que esos surcos, podías perder una rueda. Esos surcos fueron hechos por los carruajes romanos, que tenían una distancia entre ejes de 1.435 metros, más o menos el ancho de 2 caballos. Una increíble cantidad de cosas están basadas en cosas antiguas en las que nadie piensa porque ni siquiera se les ocurre. El precio de la gasolina fluctúa no solo debido a la demanda, sino también debido a los aditivos en la mezcla. Los precios normalmente bajan en invierno porque los aditivos usados tienen una menor evaporación que los usados en el verano. Estos aditivos no se pueden usar en el verano porque se evaporarían de tu tanque. Los popotes no funcionan por succionar, sino por empujar. Cuando tú creas un vacío dentro del popote al succionar, sacas el aire de dentro. La presión de aire que está constantemente empujando sobre la bebida empuja el líquido por el ahora vacío popote. Los vendedores de bebidas ilegales usaban zapatos con forma de pata de vaca durante la prohibición para esconder sus huellas. Mi propio abuelo tenía un par de esos zapatos colgados de un clavo en su porche. Cada juego de pezuñas venía de una raza de vaca diferente para despistar a los recaudadores que vendrían a reventar sus alambiques. Las pezuñas estaban atadas a un par de zapatos normales en la suela para que solo las pezuñas tocaran el suelo. Los cuervos son conscientes, están conscientes de su propia existencia y tienen pensamientos conscientes. Reconocen caras humanas y tienen funerales para su fallecimiento. Además, pueden reconocer los logos de la comida rápida por lo que tienen preferencias sobre cuál es su favorita. Los investigadores recientemente encontraron más de 200 cuervos fallecidos cerca de Boston. Todos los involucrados estaban preocupados de que esos cuervos pudieron haber fallecido de la gripe aviar, así que hicieron que un patólogo de aves examinara los restos de todos los cuervos. Para alivio de todos, se determinó que el problema no fue la gripe aviar, sino que los fallecimientos parecían ser por impactos contra autos. Durante el análisis detallado de los cuervos, se dieron cuenta que había diferentes colores de pintura en los picos y garras de los cuervos. Al analizar los residuos de pintura, se encontró que el 98% de los cuervos habían fallecido por chocar contra camiones, y solo el 2% por impactos contra autos. Luego contrataron a un conductista ornitológico para revisar esa diferencia enorme en los porcentajes de los cuervos que chocaron contra camiones contra los que chocaron contra autos. El conductista ornitológico encontró la respuesta muy rápido. Cuando los cuervos estaban comiendo carroña de la carretera, siempre tenían a otro cuervo en un árbol cercano que les avisaba del peligro. Pero mientras todos los cuervos vigilantes podían decir la palabra auto, ninguno podía decir la palabra camión.